Bueno, nos metemos entonces en esta segunda parte que concluye la unidad 1 con el último texto, ¿sí? Que va a redondear esta primera unidad para abrir paso a lo que sigue. El texto que nos convoca ahora entonces en esta segunda parte es el texto de Daniela Bruno, que como referente del espacio de la materia Taller de Procesos Comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en la licenciatura justamente de Comunicación Social, ha publicado unos cuadernos de cátedra donde sistematizan, compendian y sintetizan perspectivas, abordajes y herramientas de la planificación y comunicación a lo largo de, por lo menos desde los últimos casi 15 años. Es importante el tema que nos trae y que nos convoca a través de este capítulo 2, porque el capítulo se denomina Procesos Participativos y Políticas Públicas. ¿Y por qué nos interesa traer este texto acá para finalizar la primera unidad? Porque estuvimos viendo hasta ahora desde cómo pensar lo comunicacional para el desarrollo y a su vez también cómo pensar lo comunicacional desde lo institucional o en diálogo con lo institucional. Para poder ir integrando esos espacios, ¿sí? Es decir, planteando que la comunicación la planifican los actores institucionales básicamente, es importante también tener presente que a lo largo de la historia, ¿sí?, los procesos participativos fueron adquiriendo diferentes matices, dimensiones, perspectivas, y a su vez también la participación de esos actores incidió de manera diferencial en la política pública. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Cómo se gestiona, cómo se pone en marcha y cómo se desarrolla una política pública? Ustedes a lo largo de esta carrera van a ir especializándose, van a ir viendo en distintas dimensiones y con distintos grados de profundidad cómo, digamos, la comunicación pasa de ser una disciplina a convertirse en una herramienta de gestión a través de los órganos institucionales. De hecho, comunicación institucional, que es una materia que van a tener el año que viene, como diseño y como gestión, lo que hacen justamente es intervincular estos procesos, es decir, la vida institucional con la planificación de la comunicación. En ese sentido, este texto nos parece muy relevante a la hora de poder empezar a dimensionar, bueno, cómo se planifica la comunicación en las instituciones, en las organizaciones, y para eso tenemos que plantearnos y darnos cuenta de que las organizaciones y las instituciones han interpelado, han convocado a justamente los destinatarios, los usuarios, los ciudadanos, los otros extrainstitucionales a través de distintas modalidades de modelos participativos, es decir, que han convocado a participar a los otros actores con los que deben entrar en diálogo de diferente manera. Por eso, este capítulo sistematiza, ordena y da una secuencia cronológica a los distintos modelos de Estado que se han dado en nuestro país desde mediados de la desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Esa forma de desarrollo y de gestión de lo estatal, entendiendo que es justamente el actor central que ejecuta y planifica políticas públicas, ha ido modificándose y en cada etapa histórica ha convocado de diferente manera. Por eso, en líneas generales, no nos vamos a meter en todos porque es un texto que tiene su extensión y que además requiere una lectura tranquila, pausada y sobre todo que vayan asimilando de a poco cada una de las etapas para comprender también cómo conviven hoy, seguramente en más de una institución, como distintas capas de una ¿cómo les podría decir? Como si la institución fuera una milhoja, literalmente, compuesta por diferentes capas de lo participativo, de la manera de gestionar que tiene esa organización. Por eso es importante ir diferenciando
cada etapa la impronta que fue dejando para comprender cómo hoy, digamos desde lo institucional y desde lo organizacional, se ve la participación y se piensa lo comunicacional como parte de ese proceso participativo. Para eso está justamente planteada la propuesta de este texto, que arranca, por supuesto, hablando de que justamente la vinculación entre los procesos participativos, ¿sí?, y la política pública arrancan con con el primer gobierno de Perón, donde de alguna manera ya el Estado como actor empieza a convocar, a interpelar a los ciudadanos, ya no como sujetos pasivos, sino como garantizador de sus derechos. El Estado empieza a necesitar legitimar su acción y su participación con la sociedad. Entonces, deja de ser un espectador del campo social para empezar a ser un protector de los derechos individuales y sociales de la comunidad con la que interactúa. Desde ese lugar, luego va a venir, obviamente con la dictadura de Onganía y el gobierno de Frondizi, un modelo desarrollista donde, ¿a qué se apunta? A que el Estado no solamente garantice los derechos sociales que asisten a sus ciudadanos, sino que, digamos, desde ese paradigma desarrollista, las comunidades se empoderen y supuestamente a través de cooperación solidaria de los ciudadanos entre ellos, el Estado debe retirarse y de última promocionar solamente aquellas áreas donde la cooperación natural de los ciudadanos no prosperara. Es un Estado que de alguna manera intenta promover que los ciudadanos cooperativamente se inserten en un modelo de desarrollo donde sí, el motor es el Estado, pero las organizaciones forman parte de podríamos decir, de un tren donde la locomotora es el Estado, pero que cada comunidad tiene que tener un desarrollo autónomo y una estrategia propia para insertarse en esa estrategia general de desarrollo. Estamos hablando de años 60, ¿sí? Principios de los 70. Luego ya entrados en la década del 70, tenemos el retorno de Perón y un modelo que tenía que ver con un desarrollo de organizaciones juveniles, de organizaciones de trabajadores, donde, digamos, existía o estaba este sueño utópico de una sociedad más socialista, que obviamente duró muy poco y a partir del golpe de Estado del 76, ese rol del Estado se subvierte en 180 grados, cambia totalmente, hay un retiro absoluto y una privatización y desguazamiento del Estado, donde nuevamente el ciudadano vuelve a quedar por fuera de la participación en la política pública, porque ya directamente el Estado es mínimo, es subsidiario y solamente va a estar presente en aquellos espacios donde, digamos, básicos que tienen que ver con la prestación de lo mínimo indispensable y sin promoción ninguna del desarrollo o de, podríamos decir, de mejora colectiva. De hecho, este proceso que arranca con la dictadura, ustedes lo saben bien, se consolida con la primera etapa neoliberal del gobierno de Carlos Menem, y a partir de eso llegamos a un siglo XXI que con todos sus matices empieza a entrar en crisis, en una crisis prácticamente terminal, con un estado mínimo que solamente se dedica a regular un proceso del mercado que está transversalizado en todos los campos de la vida social y que colapsa o termina de colapsar justamente en el año 2001. Desde ese lugar estamos pensando
a los sujetos y a la política pública. En este mismo proceso justamente se da en paralelo un fenómeno de supervivencia, digamos, como marcan estas autoras, donde el tejido social empieza a expandirse, a caracterizarse por organizaciones populares que van a empezar a tener otra relación con el desarrollo territorial, es decir, van a empezar a conformar identidades propias a través del trabajo en territorio y van a empezar a diversificarse los temas a los cuales esas organizaciones intentan dar respuesta. Empiezan a aparecer problemáticas nuevas, ustedes, bueno, ya ahora lo viven más cotidianamente, pero en ese momento estamos hablando de mediados de los 90, principios de los 2000, empiezan a aparecer colectivos sociales, organizaciones que sin todavía una institucionalidad clara, sí lo que hacen es empezar a plantearse identidades diversas y sobre todo a problematizar la cuestión social y la agenda de política pública a través de temas como, por ejemplo, el medio ambiente, la discriminación de género, la situación de los pueblos originarios, el narcotráfico, la violencia misma, y a segmentar en agrupamientos en torno a la definición de políticas públicas vinculados a la niñez y a la adolescencia. Es decir, fíjense ustedes que mientras el concepto de política pública arranca en un estado benefactor allá a mediados del siglo XX, vinculado con derechos básicos sociales que tenían que ver con el trabajo, la educación y la vivienda, empieza con los distintos modelos de gestión económica, es decir, de retiro del Estado en áreas muy sensibles, a diversificar, ¿sí?, la participación ciudadana o la participación de los sujetos en otro tipo de agregamiento colectivo. Entonces, empiezan a aparecer, es la época esta, estamos hablando de mediados de los 90, acuérdense ustedes el contexto histórico de lo que planteaba el Consenso de Washington allá en el año 1991, de desregulación, desconcentración y privatización eran los ejes para este nuevo modelo de política pública. Desregular quiere decir que el Estado se retira en todo tipo de control, sobre todo de precios, de tarifas, de servicios, es decir, el mercado es el que toma la posición dominante y empieza a establecer las regulaciones de los precios y de las tarifas de servicios públicos básicos, que a su vez también fueron privatizados. Ese fue el otro eje de retiro y de achicamiento del Estado, y la desconcentración, que está caracterizada por, de alguna manera, con la excusa de tener economías a escala, el Estado Nacional empieza a derivar hacia las provincias sistemas integrados como el de educación y el de salud, que eran prioritarios en los modelos de gestión de política pública anterior. Entonces, empiezan a aparecer en esta época histórica lo que se llaman organizaciones de la sociedad civil, que las conocen como OSC, y las organizaciones no gubernamentales. Estos dos modelos de participación ciudadana van a darle a la política pública otro sesgo muy característico de los 90 y que se propagó hasta ahora, les diría yo, que es el concepto de política pública focalizada, es decir, donde en vez de prestar universalmente un servicio, lo que hace es focalizar en base a determinados parámetros que esas organizaciones articulan o que esos destinatarios de política pública presentan. De esta manera vamos a tener focalizadas para, por ejemplo, sectores vulnerables, focalizadas para niños en riesgo, focalizadas para mujeres en situación de lactancia, y así sucesivamente. Es decir que la política pública empieza a segmentar, empieza a microfocalizar una agenda que debería ser más universal
y más transversal. Esto es importante, ¿por qué conversarlo? Porque vamos a entender por qué a veces en un mismo mapa de actores están conviviendo diferentes lógicas de gestionar lo público. Y gestionar lo público significa que muchas veces una ONG tiene que entrar en diálogo con una dependencia estatal, por ejemplo, y sus formas de llevar adelante, de gestionar, por ejemplo, los procesos participativos o los procesos de convocatoria, divergen. Y no solamente divergen, sino que pueden entrar en conflicto y hasta en tensión casi a veces difícil o muy difícil de resolver. Entonces, vamos a llevar adelante siempre el escenario en este movimiento, en esta tensión, en este ida y vuelta, entre lo que entienden por participación un actor y otro. Con el advenimiento del nuevo gobierno, es decir, post-crisis del 2001, con el advenimiento del kirchnerismo, digamos, este diagnóstico situacional empieza a tener modificaciones, es decir, las autoras plantean que durante el kirchnerismo justamente se buscó recuperar, digamos, estos modos de participación de base territorial, pensemos en los movimientos sociales y en los movimientos de la economía social, y se los interpeló desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de movimientos sociales. El programa para promotores territoriales para el cambio social, digamos, de alguna manera fue el iniciador de este proceso y se apuntó a buscar formadores, promotores territoriales y sociales desde una mirada de la educación popular. A su vez también la comunicación fue pensada desde el paradigma de la comunicación popular, tratando en lo posible de que la comunicación sea un proceso participativo y no un proceso difusionista, justamente transferencista, sino que a su vez se habilitaran nuevos canales, nuevas técnicas de participación social que habilitaran otras formas de comunicar con sus propios lenguajes y desde sus prácticas e identidades culturales la política pública. Los medios de comunicación fueron puestos en el centro de la escena para empezar a rediscutir el rol que tenían dentro del diseño de las políticas públicas, de la llegada también de las políticas públicas, y a su vez también cómo estos grupos recepcionaban a estos grandes medios, es decir, empezar a cuestionar su lugar dentro de el mapa de política pública nacional, incluso llegando a lo máximo que se pudo llegar, que fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente la 26522, que fue justamente el resultado de una serie de foros federales que se fueron dando desde las bases hacia arriba, justamente donde se consensuó y se puso en discusión un nuevo paradigma de comunicación que tenía que ver con cristalizar o dar lugar a una pluralidad de voces más amplia, a una diversidad de identidades culturales también más amplias, donde los movimientos cooperativos y los movimientos sociales tuvieran una participación más activa, donde la programación de todos los medios de comunicación tenga asegurado un piso y un porcentaje de comunicación con identidad nacional, y a su vez también que sea la comunicación un derecho humano desde el punto de vista de habilitar el resto de los derechos, es decir, abrir la puerta a participar de la política pública como sujetos activos de transformación. Es importante tener en cuenta que si uno va observando cómo se dan las distintas modalidades de participación en los modelos de Estado que se van sucediendo en la Argentina, va a poder ver en definitiva qué concepto de ciudadanía, qué concepto de lo público, qué concepto de, sobre todo,
vínculo social se va estableciendo. Es decir, lo que habilita la participación es, digamos, la idea de hasta dónde el Estado considera a los ciudadanos o a la sociedad civil como parte propia en el diseño de esas políticas públicas, ¿no? Y hasta dónde el Estado se retira y deja a otras fuerzas de la sociedad civil la regulación de la vida. Básicamente, el modelo siempre está girando en torno a tres patas, ¿no? Si uno lo piensa sociológicamente, siempre hay tres actores fundamentales: el Estado, ¿sí?, el mercado y la sociedad civil. Siempre se piensa que el mercado no entra en relación con ninguno de los actores, o que de última puede regularse o autorregularse por sí mismo, y que tiene el mismo nivel de incidencia y el mismo nivel de jerarquía que las otras dos patas. La discusión viene ya a lo largo de estos últimos 30 años, entre idas y venidas pendulares a lo largo de la historia y la geopolítica mundial, donde dependiendo el momento siempre se va pivotando entre estas tres patas. En este momento estamos en la pata absoluta del neoliberalismo, donde digamos, el mercado como actor y regulador de la vida social y de la política pública tiene un rol protagónico y esencial. El Estado es simplemente hoy por hoy casi un papel de espectador pasivo, a lo sumo de regulador de ciertas cosas, peleando por volver, y una sociedad civil que se ha dado autonómicamente distintas formas de resiliencia ante los vaivenes económicos y políticos de los distintos modelos de gestión. Poner en diálogo esos tres actores, logrando una convivencia armónica que de alguna manera priorice la equidad y la justicia, es todavía un terreno en tensión, en disputa, y sobre todo lejos de encontrar un cierre definitivo. De hecho, estamos viendo la misma discusión en todo el resto de los países latinoamericanos, donde obviamente con distintas conformaciones socioculturales, identitarias, sin embargo, la discusión política, en términos de diseño de política pública, sigue siendo el mismo. De hecho, vemos, por ejemplo, que aquellos países donde de alguna manera los gobiernos se han orientado más hacia la derecha, es la pata del mercado la que sube en detrimento de la sociedad civil. Y en aquellos países donde el Estado quiere ser protagónico y quiere formar parte concreta de la vida de la sociedad civil, tiene una permanente tensión y disputa con los actores que encarnan el lugar del mercado. Entonces, desde ese lugar, ver los procesos participativos, ver hasta dónde el Estado convoca a los ciudadanos y ciudadanas a participar, el lugar que les otorga y cómo los coloca como sujetos dentro de ese diseño de política pública, nos va a dar algunas claves para comprender hasta dónde las planificaciones comunicacionales que nosotros encaremos desde las organizaciones pueden realmente interpelar o no, es decir, convocar a participar, convocar a hacer a otros actores. De ahí viene la importancia de plantearse, bueno, a ver, la genealogía de la participación que cada organización tiene para poder comprender hasta dónde puedo, si ustedes quieren, en mi rol de planificadora, proponer una alternativa superadora de puesta en diálogo de la organización con la que estoy trabajando, de puesta en diálogo con otros actores que son necesarios para la vida de esta organización en la que estoy. Es importante eso, sobre todo, tener en cuenta que a la hora de pensar en la organización y cómo esa organización dimensiona a los otros, que obviamente esa organización está inserta en una sociedad civil, con un Estado más ausente, menos ausente, y un mercado más ausente o menos ausente, pero esa organización tiene una forma de gestionar lo público y una relación con el diseño de la política pública que emana del Estado, tiene su propia concepción y su propia forma de gestionar, ¿sí?,
lo político y de gestionar la comunicación dentro de ese paradigma. Seguramente vean algunos cortecitos en el medio del video porque es lógico, es un texto largo, tiene muchos datos, mucha información y me interesa más que nada que queden las claves de lectura y no tanto todos los datos pormenorizados. Por eso, si ven cortes en el medio del video es porque hubo una edición para que quede para ustedes lo más importante de la propuesta. Nos metemos entonces en la última parte que tiene que ver con las modalidades y formatos institucionalizados de participación. Estas autoras plantean que hay 5 criterios de clasificación para entender cómo se dan estas modalidades, ¿sí? Y que son las que vamos a tener en cuenta después a la hora de ir clasificando. Recuerden que para hacer un trabajo de diagnóstico, para cualquier proyecto de planificación, justamente, nosotros tenemos que hacer como, digamos, prácticamente poder describir y problematizar acerca de cómo es esa organización, cómo se comunica, cómo gestiona lo que hace y sobre todo cómo plantea o pauta, digamos, sus diálogos con todo su entorno. Y cuando hablo diálogos, estamos hablando del diálogo con otras instituciones con los que tiene que entrar en relación, con actores institucionales poderosos, como por ejemplo pueden ser el Estado o las empresas, y también a su vez cómo de alguna manera intenta dialogar con esa comunidad en la que está inserta y a la que pretende transformar de alguna manera o aportar. Entonces, desde ese lugar plantean estas autoras que hay 5 criterios de clasificación para entender cómo participan y cómo interpelan. Y una es, según los actores y sectores involucrados, ¿sí? Es decir, hay distintos niveles organizacionales y hay distintos mapas de actores que entran en juego a la hora de pensar lo institucional. En segundo lugar, la escala territorial, que esto es sencillo, no es lo mismo una organización que tiene un nivel de inserción y de injerencia local a uno regional o, si ustedes quieren, un sindicato a nivel nacional. Las instancias, que son los procedimientos u órganos participativos, es decir, las instancias tienen que ver con las modalidades. No es lo mismo una organización que funciona mediante asambleas que una organización que funciona mediante comisiones directivas, que una organización que funciona supónganse que trabaja de manera remota y cuyas vías de comunicación son absolutamente dispersas y mediadas. El momento del ciclo de gestión de las políticas, es decir, otra de las dimensiones que nos pueden, o de los criterios que nos ayudan a evaluar la participación, es el momento del ciclo de gestión de las políticas, que tiene que ver con justamente, piensen ustedes en una política pública vinculada a, supónganse, la prevención de las violencias. No es lo mismo, ¿sí?, convocar a la participación ciudadana en el diseño de esa política que convocarla al final del proceso cuando ya la política está diseñada, planificada, sectorizada, presupuestada y puesta en marcha. ¿Sí? Básicamente entonces, indagar, establecer, poder diagnosticar cuándo, ¿sí?, en ese proceso de diseño de política pública entra la participación concreta de los sujetos sociales a los que va dirigido, es un criterio de clasificación también. Y por último, la intensidad de esa participación. Es tan, justamente, tan abierto este término, el de la participación, y tan históricamente determinado, y políticamente también determinado, que muchas veces la participación se reduce nada más que a una presencialidad, simplemente a estar presente en el momento de la ejecución de la política, como un destinatario totalmente pasivo, receptivo y, por supuesto, no sujeto de derecho, no justamente gestionando su propio derecho y su propia inclusión, sino simplemente que es el beneficiario,
¿sí? Es el sujeto asistido por el Estado o por cualquier tipo de organización que lleva adelante una política pública. Entonces, fíjense ustedes si esos criterios no serán necesarios de poner en tela de juicio otra vez y de analizar para poder entender hasta dónde podemos pensar una planificación que no implique la participación de los sujetos sociales a quienes o con quienes se intenta trabajar desde el comienzo, es decir, cualquier política pública tiene una etapa de diseño, de planificación, de gestión y después de evaluación. Y hablamos de política pública, y cuando hablamos de política pública no estamos hablando solamente de los estados nacionales, provinciales o municipales. Estamos hablando de organizaciones por ahí intermedias u ONGs que tienen un nivel ya importante de participación y institucionalización que gestionan política pública. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir política pública? Que está relacionada, ¿sí?, a un interés público de un determinado sector, colectivo o grupo social. Entonces, fíjense ustedes qué importancia tiene poder indagar cómo esa organización con la que estamos trabajando y con la que intentamos llevar adelante un plan de comunicación está convocando, incorporando la participación de quienes integran ese colectivo en el diseño ya de esa política que pretende gestionar. De esa manera vamos a poder pensar lo comunicacional integrado a la práctica organizacional, integrado a la identidad cultural de esa organización, integrado a la territorialidad y el desarrollo de la territorialidad de esa organización. Piensen ustedes si en algún momento la organización con la que están trabajando, no ahora específicamente para esta materia, sino en las organizaciones en las que han estado, cómo justamente ven, visualizan, interpelan, interpretan y dan lugar a la participación en todos los órdenes de vida de esa organización. Es decir, se convoca a participar para la toma de decisiones, y si se convoca a participar, ¿en qué términos se hace? ¿Cómo se incluye a esos otros en la participación? ¿Se los incluye al final de un proceso, en el medio de un proceso, como cogestores del proceso? ¿Hay posibilidades de disentir, de discernir, de poner en tensión, de modificar, de transformar? Todas estas pautas nos van a ir planteando, digamos, hasta dónde esa comunicación que estamos intentando planificar y que estamos intentando llevar adelante desde una organización es una comunicación inclusiva, es una comunicación transformadora y, como decíamos en el texto anterior de Pietro Castillo, es una comunicación entrelazada, ¿sí?, a la práctica de transformación. No es que, digamos, en la práctica o en el devenir de esa organización se transforma y luego se comunica. O, digamos, se pretende transformar y después se difunde. O, si ustedes quieren, se está transformando fuera del proceso comunicacional. Como ustedes ven, la comunicación se mete en el tejido de la organización. Ahora, para poder ver cómo es ese entrelazado, ese entretejido del mundo organizacional de la comunicación, necesitamos ver cómo se piensa, se gestiona y se lleva adelante la participación. Y a su vez también cómo esa participación incide en la política pública. ¿Qué concepto de política pública, qué definiciones de política pública, cómo entender lo público, si como derecho, si como acción, si como precepto, si como instrumento, como herramienta, cómo se la dimensiona, se la piensa a la política pública desde esa organización. Y a partir de ahí, cómo la política pública integra la participación y entre las dos, lo comunicacional
amalgama, rellena, ese entretejido está metido de lleno en la comunicación. Por eso es importante poder dimensionar que a lo largo del tiempo, en la historia institucional argentina, institucional en términos formales, ¿sí? Es decir, todo aquel colectivo que dejó de ser autoconvocado o autogestionado y tiene algún grado mínimo de institucionalización, de organización, estamos hablando del mundo institucional, ¿sí? Vamos a tener ese acuerdo en general. Entonces, tenemos que ver cómo lo institucional ha ido a lo largo de los vaivenes pendulares de la historia política y socioeconómica de nuestro país, ha ido pensando y ha ido gestionando y ha ido transformando su concepto y su quehacer alrededor de la política pública como una forma de convivencia social, y a su vez ha tenido diferentes modalidades de participación en esa política pública. Por eso es importante tenerlos presentes y tratar de discernir en la organización con la que trabajemos cómo se ha de alguna manera incorporado, digerido, adaptado y o desechado cada uno de estos conceptos de política pública vinculados a la participación de la ciudadanía a lo largo de prácticamente de mediados del siglo XX hasta hoy, para comprender por qué muchas veces conviven matrices culturales diferenciales dentro de un mismo campo social, y que a su vez también ejecutan, gestionan, diseñan, planifican y de alguna manera llevan a la práctica distintos modelos para pensar lo estadual, para pensar la gestión de la política pública o el diseño de la política pública y la participación. Y van a poder también tener algunas claves para comprender por qué para algunas organizaciones participar es solamente ir una vez por año a una asamblea y levantar la mano, y por qué para otros colectivos sociales organizar participación social, perdón, es estar en territorio, en diálogo continuo con esa comunidad y formando parte activa de la vida política de esa comunidad. Bueno, creo que más o menos hemos llegado a una síntesis de lo que proponían estos dos textos, que por supuesto son textos para leer más de una vez y para tener de referencia en un ida y vuelta a conversar durante la elaboración del ensayo. Les recordamos a todos que estamos finalizando la unidad 1, que vamos a abrir la unidad 2 y que esta unidad 1 y 2 están cerrando por fecha de cronograma sobre fines de septiembre para hacer entrega del ensayo. Si hace falta alguna retroalimentación aparte, dudas, preguntas, inquietudes, ampliaciones de material, lo que necesiten, les esperamos por los foros, tanto Luz como yo, estamos para acompañarles en este derrotero de planificación. Así que nos vemos pronto. Chao.